Bien, pues hoy es domingo 11 de octubre, un día más para registrar ahí en nuestra historia. Después de 7 meses estamos reunidos físicamente y unidos también a nuestros hermanos y hermanas que están en sus casas y presenciando en vivo esta transmisión. Así que gracias a Dios que nos permite estar aquí juntos, gracias a Dios que nos permite llegar también hasta sus hogares. Vamos entonces al mensaje de esta tarde, y les voy a pedir que me acompañen al libro de Efesios, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Capítulo 2, Efesios 2, de los versículos 11 al 22. Efesios 2, del 11 al 22, hoy estaremos cubriendo los versículos 11 al 13, y he titulado este mensaje La tragedia de olvidar. La tragedia de olvidar. Lean junto conmigo Efesios 2 a partir del versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos. Padre, gracias nuevamente por este privilegio que nos concedes de estar reunidos en torno a tu palabra. Abre nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestro corazón para recibir tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es poderosa. Danos, Señor, un corazón dispuesto, humilde, necesitado, y suple, Señor, esa necesidad en el poder de tu Santo Espíritu. Para tu gloria y honra lo pedimos. Amén. Amén. Cuando experimentamos alguna situación adversa, y sobre todo de larga duración, como lo que estamos viviendo, hemos vivido con esta pandemia, tendemos a olvidar cosas importantes, o por lo menos a ver opacadas las grandes bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Llegamos inclusive a pensar que Dios nos ha olvidado o que ha perdido interés en lo que nos pasa.
las presiones que vienen sobre nosotros, muchas veces hacen que dudemos inclusive de que Dios tiene un buen propósito en todo lo que sucede. Escuchemos la voz del salmista. Vayan conmigo al Salmo 77. Salmo 77, y pongamos atención en la voz y el clamor del salmista. Salmo 77, 1 dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Selah. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Como pueden ver, el salmista estaba en una terrible angustia por las circunstancias adversas que enfrentaban los israelitas, al grado de preguntarse si Dios se había apartado de ellos, si se había acabado su misericordia y dejado de ser fiel en cumplir su promesa. Pero vemos lo que dice enseguida. Veamos ahí en el versículo 10. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. El salmista reconoce que esos pensamientos no son sino producto de sus malos pensamientos, por lo que hace el esfuerzo para recordar quién es Dios y lo que ha hecho. El pueblo de Israel sufría con frecuencia de lo que podemos llamar amnesia espiritual. Ante el calor de las circunstancias adversas, olvidaban quién era su Dios. Olvidaban quién era ese Dios que los había sacado con mano poderosa de Egipto, de 400 años de esclavitud, y que una y otra vez había manifestado su misericordia a pesar de sus rebeliones y su falta de fe. 400 años en Egipto y los saca con mano poderosa, con prodigios, afectando a Faraón y al pueblo de Egipto con 10 plagas, abriendo el mar rojo para que pudieran pasar en seco y cerrando las aguas cuando el ejército poderoso de Faraón iba tras ellos. Por si fuera poco, Dios sustentó a su pueblo a través del desierto, sacando agua de la roca. ¿Pueden imaginar eso? Que de una roca fluyeran torrentes de agua. Y además, dándoles el pan del cielo, el maná con el cual Él los sustentaba. Pero cada vez que los israelitas se veían en alguna dificultad, se llenaban de temor
y tendían a olvidar la manera en la que Dios se había manifestado salvándolos y sustentándolos una y otra vez. El Salmo 78 habla precisamente de esa tragedia que es olvidar la fidelidad de Dios, cayendo presa del temor y mostrando una horrible ingratitud hacia un Dios fiel y misericordioso. Salmo 78, acompáñenme ahí, vamos a leer algunos versículos de este salmo. Dice, es también un salmo de Asaf y dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a su Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Fíjense el versículo 23. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Versículo 32. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Brinquémonos al versículo 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Como pueden ver aquí, este salmo es una invitación a recordar
Pero no solamente recordar, sino enseñar a las generaciones siguientes, a los hijos y a los hijos de sus hijos, la fidelidad de Dios, sus hechos maravillosos, así como su infinita gracia y su gran misericordia. En el versículo 4 dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. No callaremos, les recordaremos. Recordar continuamente quién es Dios, su inmenso poder, misericordia y amor, así como las grandes bendiciones con las cuales nos ha favorecido, nos ayudará a vivir sin temor, confiando plenamente en sus promesas y andando conforme a su voluntad. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo quiere que la iglesia en Éfeso, y para el caso todas las iglesias de la historia, recuerde todas las bendiciones con las cuales han sido favorecidos, así como de dónde los ha sacado para hacerlos parte de su familia, de tal manera que puedan comprender y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Recordar quién es Dios, de dónde nos ha sacado y a dónde nos ha trasladado. Como hemos visto hasta ahora, la carta de los Efesios trata acerca de la salvación en Cristo. El fundamento de nuestra salvación en los capítulos 1 al 3 y los efectos de nuestra salvación en los capítulos 4 al 6. Es decir, lo que somos en Cristo para que podamos vivir conforme a nuestra identidad en Él. En el capítulo 1, Pablo alaba a Dios por todas las bendiciones con las cuales nos ha bendecido en Cristo. Y ora a Dios para que lo podamos comprender y apreciar en su justa dimensión. En la parte primera del capítulo 2, que vimos las semanas anteriores, muestra cómo el Señor ha ejecutado ese plan eterno de redención al darnos vida en Cristo cuando estábamos muertos en nuestros pecados. De muertos sin Cristo a la nueva vida en Cristo por la misericordia y el amor de Dios. Y esto es algo que jamás debemos olvidar. No sea que sufriendo como los israelitas de amnesia espiritual, olvidemos de dónde nos sacó el Señor y olvidemos lo que ahora tenemos en Cristo para vivir la vida abundante que Él nos ofrece. En esta sección de los versículos 11 al 22, exhorta a los cristianos, especialmente aquellos de origen gentil, a no olvidar la condición en la que estaban antes de ser salvados. Así como todas las bendiciones espirituales inherentes a esa salvación, pero que gracias al sacrificio de Cristo han podido reconciliarse con Dios y los unos con los otros para conformar una nueva familia, que es la iglesia gloriosa del Señor Jesucristo. Recuerden, les dice Pablo, recuerden que estaban separados de Dios, viviendo completamente ajenos a Él y todas sus bendiciones. Pero ahora han sido reconciliados por el sacrificio de Cristo, para conformar un nuevo pueblo que es la iglesia,
Veremos entonces en este pasaje 3 etapas de la conformación de la iglesia de Jesucristo. El estado de separación original. Número 2, la reconciliación. Y número 3, la unificación. Separación, reconciliación y unificación. Veremos hoy el aspecto de la separación. Leemos en los versículos 11 y 12 de Efesios capítulo 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice Pablo, por tanto, así que, debido a lo que les he venido diciendo, ¿qué cosa? Que estando muertos en sus pecados, Dios, que es grande en misericordia, les dio nueva vida en Cristo. Y esto solamente por gracia, para que nadie se gloríe. Recuerden, les dice. Recuerden, no olviden. Los exhorta, ¿verdad?, a los efesios a recordar, a hacer memoria, a no olvidar. Que como vimos en la introducción, qué importante es no olvidar aquellas cosas que realmente debemos recordar, porque somos muy prontos para traer a la memoria las cosas que no debemos recordar, ¿verdad? Si alguien nos hizo algo, alguien nos ofendió, eso sí lo queremos tener presente y no lo soltamos. Pero las cosas que debemos de recordar, como la gracia derramada sobre nosotros, que estando muertos en pecados, fuimos redimidos, fuimos rescatados solamente por la bendita misericordia y gracia de Dios. Eso a veces tendemos a olvidarlo y creemos que hicimos algo bueno para que Dios se fijara en nosotros y nos salvara. En Éxodo 13:3, no lo busquen, se los voy a leer. Éxodo 13:3. Moisés dijo al pueblo: tener memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Y en Primera de Crónicas 16:12 dice: hacer memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. En Apocalipsis 2:5, capítulo 2, versículo 5, dice precisamente el mensaje de Cristo a las iglesias y a la iglesia de Éfeso. Muchos años después dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. La iglesia en Éfeso había sido un ejemplo de trabajo arduo y de sana doctrina. Se apegaban a la verdad. Sin embargo, habían dejado de hacer las cosas por amor al Señor, y ese es el reclamo de Jesucristo hacia ellos. Por eso les dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué es lo que debían recordar los efesios? ¿Qué es lo que debemos recordar nosotros continuamente? Acuérdense, les dice, que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. En otro tiempo, en aquel tiempo, en el pasado,
antes de venir a la salvación. Y hablando particularmente a los cristianos de origen gentil, quienes realmente conformaban en su mayoría la iglesia en Éfeso, los anima a recordar lo que eran antes de ser alcanzados por Cristo. Ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, es decir, que nacieron en el mundo pagano y a quienes los judíos llamaban despectivamente los incircuncisos. Desde el punto de vista de los judíos, eran unos incircuncisos, es decir, no pertenecían al pueblo del pacto. Recordemos que los varones hebreos se identificaban como el pueblo escogido por Dios mediante la circuncisión. Y esa era la señal externa de su inclusión dentro del pueblo de Dios. Pero nada más eso, una señal externa. Lamentablemente esto se convirtió en un elemento de orgullo para los judíos, cayendo en darle una importancia muy exagerada. Un símbolo de la gracia de Dios hacia su pueblo se convirtió en una señal de orgullo y jactancia. Existía una separación muy marcada entre el pueblo de Israel y las demás naciones. Había llegado esa separación a tal grado, ¿verdad?, que mostraban un gran orgullo y mucha jactancia, en lugar de ser luz para las naciones, que era el propósito para el cual Dios los había llamado aparte. Ellos no concebían rozarse con los gentiles. Entonces, los gentiles por su parte debían recordar quiénes eran antes de ser salvados, pero también los judíos, pues fueron escogidos por Dios, como les dije, por ser el más insignificante de todos los pueblos. Así que podemos ver que la realidad de los gentiles y la de los judíos era realmente la misma, solo que unos habían tenido el favor de Dios al llamarlos aparte como su pueblo y los otros seguían siendo ajenos al verdadero Dios. Dice el versículo 12, en aquel tiempo, antes de su salvación, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo describe aquí la condición anterior de los cristianos gentiles en base a 5 carencias. 5 carencias. Número 1 dice, estaban sin Cristo. Obviamente, antes de ser cristianos estaban sin Cristo, al igual que cada uno de nosotros. Pero a lo que se refiere aquí, a diferencia de los judíos, los gentiles no esperaban a un redentor. Ellos no esperaban al Mesías. Estaban sin un enfoque hacia el Mesías. Los judíos sabemos que esperaban al Mesías prometido. En sus términos, ¿verdad? Pero esperaban al Mesías prometido. Dios había prometido bendecir a las naciones a través de Abraham. No solo a los hebreos, sino como afirma en Génesis 12:3, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Solo que los gentiles no sabían el plan eterno y soberano de Dios por medio de Jesucristo. Y los judíos habían fallado en dar a conocer ese plan divino. Al igual que los gentiles de aquella época, cada uno de nosotros ignorábamos al Redentor. Y aun si habíamos escuchado hablar de Jesús, o habíamos mencionado inclusive a Jesús como Salvador, no tenía un significado real
en cuanto a nuestra salvación. Yo muchas veces pregunto en entrevistas con otras personas, ¿quién es Jesús para ti? Y la respuesta que me dan muchas veces, ¿quién es Jesús? Les pregunto, y la respuesta muchas veces es la correcta. Jesús es el Salvador del mundo. Ay, dices, esta persona es creyente. Pero cuando ya soy más específico y les pregunto, ¿quién es Jesús para ti? Ya como que empiezan a cascabelear y dan respuestas que no tienen nada que ver. Sí lo pueden ver como el Salvador del mundo, pero mi Salvador es muy diferente, ¿no? Esa es la convicción que viene por el Espíritu Santo. Muchos teníamos una religión, pero no conocíamos a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y mucho menos lo considerábamos el Señor de nuestra vida. Vivíamos en ignorancia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos salvó, ¿verdad? Nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, dice Pablo, estaban sin Cristo. Número 2, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Pablo continúa diciendo que los gentiles eran unos extraños que estaban excluidos del pueblo de Dios. ¿Y en qué sentido los israelitas eran diferentes de las otras naciones? En el sentido de que su único rey era Dios. Dios había organizado a su pueblo escogido como una teocracia, una nación de la que él mismo era rey y era señor. Fue Israel a quien le dio leyes, su protección especial, sus profecías y su promesa. Ser un israelita era ser ciudadano del reino de Dios. Pero las naciones gentiles no tenían ciudadanía entre el pueblo elegido. De ahí que una manera común de referirse a los gentiles siempre fue los que están lejos. Desde el punto de vista de los judíos eran los que están lejos, lejos de Dios, lejos de Jerusalén, que consideraban que era el lugar de adoración. Y este alejamiento o exclusión se llegó a representar mediante una barrera física en el templo. El atrio, llamado atrio de los gentiles, era la parte del templo más lejana al lugar santísimo. Y los gentiles no podían traspasar el muro que los separaba del lugar donde los judíos se reunían para ofrecer su adoración por medio de los sacrificios. Si lo hacían, corrían el peligro de ser asesinados. Eran excluidos. Así es que vemos que no solo estaban sin Cristo y alejados del pueblo de Dios, sino que en tercer lugar eran ajenos a los pactos de la promesa. Los gentiles eran ajenos a los pactos sobre los cuales la promesa de Dios fue establecida. El pueblo de Israel era conocido como el pueblo del pacto. Dios prometió a su pueblo bendecirlos y a través de ellos bendecir a todas las familias de la tierra, pues de los judíos vendría el Salvador. Aunque la bendición de los gentiles está incluida en el pacto de Dios con Abraham, Dios no hizo ningún pacto con las naciones gentiles. Ellos estaban alejados, ajenos. Y en lugar de hacer algo para acercarlos, como era su misión, los judíos los mantenían alejados, como escoria. Muchos de los fariseos inclusive oraban diciendo: oh Dios, te doy gracias que soy judío y no gentil. Mostraban
una arrogancia terrible, porque habían olvidado que Dios los escogió por ser el pueblo más insignificante de todos. El punto es que al igual que los gentiles del primer siglo, cada uno de nosotros éramos ajenos a la promesa de salvación por medio de Jesucristo. Y aun cuando Dios ya lo había determinado, nosotros permanecíamos en total ignorancia y por lo tanto no teníamos ninguna esperanza. Así que dice Pablo, número 4, carecen de esperanza. Carecían de esperanza. Carecían de esperanza, estaban sin esperanza. Y sin esperanza no significa que no hubiese para ellos ninguna posibilidad de salvación eterna, sino que no tenían en su mente ninguna seguridad en cuanto a su destino eterno. La esperanza verdadera solo puede estar fundamentada en la confianza en aquel que hace la promesa y que la puede cumplir. Para poder tener una certeza, ya hemos mencionado aquí que esperanza desde el punto de vista bíblico no es, pues espero que suceda. No, está basada en una certeza, y esa certeza está basada en que aquel que prometió algo lo va a cumplir, porque puede cumplirlo. Significa conocer a Dios y confiar en su palabra. En su estado de incredulidad, los gentiles carecían de esa esperanza. Y en su lugar se hallaban llenos de temor y desesperación o desesperanza. El mundo griego y romano de los días de Pablo se puede definir como un mundo sin esperanza. Y es lo que vemos hoy a nuestro alrededor. La gente vive en temor. La gente vive sin esperanza, en desolación, aferrados a este mundo incierto y cada vez peor. Es un mundo en el que se menciona mucho a Dios, pero es un mundo en el que realmente no se conoce al Dios verdadero, tal como estábamos nosotros antes de ser alcanzados por la misericordia de Dios. Carecíamos de una verdadera esperanza, ya que estábamos, como dice Pablo enseguida, sin Dios en el mundo. Número 5, carecíamos de Dios, estábamos sin Dios en el mundo, de la palabra ateo, sin Dios. Era verdad que los gentiles carecían de esperanza, puesto que estaban sin Dios, ¿cómo podían tener esperanza? Antes de su conversión tenían muchos dioses, con D minúscula, pero no conocían al Dios verdadero. Esta condición la vemos representada muy bien cuando Pablo se presenta ante los atenienses ahí en el Areópago. Si van conmigo a Hechos, capítulo 17. Hechos 17, versículos 22 y 23. Está Pablo ahí en el Areópago, delante de los atenienses, y muy astutamente dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido.
Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Y Raja le empieza a anunciarles quién es ese Dios verdadero, al que ellos admitían no conocer. Tenían muchísimos altares, muchísimas deidades, pero por si acaso nos faltó una, pues al Dios no conocido, ¿verdad? Pues ahora sí que, si no es Chana, es Juana, pero desconocían al verdadero Dios. Así que digamos que este es el trasfondo histórico, social y religioso de Efesios, particularmente Efesios capítulo 2. Esta era la verdadera condición de todos los cristianos de origen gentil, y esa era la condición de cada uno de nosotros antes de creer en Jesucristo por la gracia de Dios. Y debo agregar, esa es la lamentable condición de todo aquel que no ha creído en Jesús como su Salvador y Señor. No es para jactarnos, es para lamentar y es para dar. Porque si recibimos algo es únicamente por su gran misericordia. Sin Cristo, dice Pablo. Recuerden que en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, sin un Mesías, sin el Redentor, alejados de la familia de Dios, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bendito pero, ¿verdad? Estos peros en la Biblia son fabulosos. Veíamos, ¿no? En el versículo 4 del capítulo 2, del 1 al 3, no tenían vida, eran nada, eran huesos secos. Pero Dios, que es rico en misericordia, ahora dice, ustedes estaban sin esperanza, la esperanza de un Redentor, pero ahora, en Cristo Jesús, han sido hechos cercanos por su sangre. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel, del reino de Dios. Pero ahora conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Antes ajenos a los pactos de la promesa, pero ahora miembros del pacto. Antes sin Dios en el mundo, pero ahora en paz con Él. Antes divididos, pero ahora un solo cuerpo, formando un templo santo para morada de Dios en el Espíritu. El llamado de Pablo a los Efesios era el no olvidar esto, de tal manera que apreciaran mejor lo que ahora eran y tenían, y pudieran vivir de acuerdo a esa vocación, de acuerdo a ese llamado que habían recibido. Y es el mismo llamado que hace el Espíritu Santo a cada uno de nosotros hoy en día, que al considerar nuestra antigua condición impotente y miserable, glorifiquemos a Dios por las riquezas de su gracia en Jesucristo. Las riquezas de su gracia, mediante la cual nos escogió, nos redimió, nos adoptó dentro de su familia y nos hizo templo para morada de Dios en el Espíritu. Solo si recordamos continuamente nuestra antigua condición, podremos apreciar mejor lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Los israelitas olvidaban eso y por eso surgía esa arrogancia, esa soberbia de decir, somos
el pueblo especial de Dios. Apártense todos los demás. No, era para caer de rodillas, humillados delante de Dios y decir: Señor, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros? Pudiendo escoger a muchos otros, ¿por qué nos escogiste a nosotros? Y es lo mismo que nosotros tenemos que considerar. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Y para qué me pusiste en tu iglesia? Dentro de tu familia. Debemos valorar la enorme bendición de ahora pertenecer a esa nueva familia, la familia de Dios en Jesucristo, que se manifiesta en su expresión local en la iglesia local. En este caso, gracia y paz. Recuerden, dice Pablo, recuerden. Y es realmente trágico olvidar las enormes bendiciones espirituales con las que Dios nos ha bendecido. Significa no solamente falta de gratitud, sino que habla de un corazón duro que solamente busca que se cumplan sus demandas. Danos carne, ya estamos enfadados del maná. ¿Quieren carne? Ahí les va. Pero sufran las consecuencias. Recordemos continuamente las riquezas de su gracia, quien nos salvó por el puro afecto de su voluntad, que no teniendo ninguna posibilidad de salvarnos y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recordemos que Dios es fiel y misericordioso y que perdona nuestra maldad si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados delante de Él. Meditemos, como el salmista Asaf, en los hechos poderosos y misericordiosos de Dios. Enfermedad mía es esta, dice en el 77:10. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de quién es Dios. Me acordaré de sus obras. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. No callaré. Oh Dios santo, es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo. Con tu brazo redimiste a tu pueblo. Recordemos y seamos agradecidos, bendiciendo su nombre y viviendo conforme a la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo. Amén. Padre, gracias, Señor, porque si algo podemos hacer hoy es humillarnos delante de ti, reconociendo que de la imposibilidad tú hiciste algo, imposibilidad para nosotros. Tú generaste vida. Gracias, Señor, porque aún en rebelión en tu contra, aún sin querer saber nada de ti, tú que eres rico en misericordia, por ese amor con que nos amaste, nos diste nueva vida en Cristo. Ayúdanos, Señor, a recordarlo, a tenerlo presente y en función de eso vivir esta vida, alabando tu nombre y recordando ese llamado que hemos recibido de tu parte para mostrar
No solamente entre nosotros, sino mostrar al mundo que está allá afuera esa obra poderosa que tú has realizado en tu iglesia. Que la reconciliación contigo, que has hecho posible por Jesucristo, nos permita, Señor, vivir agradecidos, eternamente agradecidos, y glorificando tu nombre en el amor de los unos hacia los otros. Bendecimos tu nombre hoy y siempre. Amén. Amén.